Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Venezolanos en Aruba están preocupados por lo que podría pasar con el consulado. Sin embargo, el gobierno indicó que no hay por qué preocuparse. Mito o realidad sobre el cáncer de próstata según el Hospital Horacio Oduber. Accidente con bus que cayó al abismo en Colombia. Siguen los incendios afectando a las personas en Los Ángeles, California. Así se vivió la carrera de Urataka Run and Walk de CMB. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en este momento sabemos la situación tensa que se vive no solamente por parte de las medidas que tomó el gobierno venezolano en contra de algunos países de la Unión Europea. Entre ellos, Holanda también ya empezó a contraatacar. Acá en Aruba hay muchas personas que se sienten preocupadas por si de pronto algo podría ocurrir con el consulado venezolano. Sin embargo, también a través de WhatsApp empezó a filtrarse y a darse a conocer una información que no es oficial de que supuestamente iban a cerrar este consulado. Sin embargo, el gobierno el día de hoy sacó un comunicado en el cual indicó que no hay por qué preocuparse. Recordemos que es importante también que la información que conozcamos sea oficial. Como respuesta a la expulsión de varios diplomáticos holandeses por parte del gobierno venezolano durante esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores holandés Veldkamp llamó al encargado de los asuntos venezolanos, una persona que tiene la tarea de un embajador, para así poder de esta manera seguir los desarrollos de la escalada que ha hecho los diálogos más complicados aún con el país vecino. El ministro también indicó que van a venir con una contrarrespuesta. Ellos ahora están considerando también, junto con los socios de la Unión Europea, cómo poder contrarrestar esta situación. Ellos lamentan este paso que tomó el gobierno venezolano y van a analizar con los distintos socios de la Unión Europea qué significa esto para las relaciones. La acción de Venezuela podría tener también consecuencias diplomáticas para Aruba, Bonaire y Curazao, y sabemos que Venezuela es un socio comercial importante, especialmente para Curazao. Ante esta situación, muchos venezolanos residentes en Aruba están preocupados porque no saben qué va a ocurrir con el consulado venezolano, si es que de pronto va a poder tener también alguna repercusión la situación que ha escalado hasta tal límite, y más aún porque ha circulado a través de redes sociales como el WhatsApp un audio en el cual supuestamente una persona dice que podrían estar cerrando el consulado. Cabe resaltar que estas informaciones que son enviadas de WhatsApp en la mayoría de los casos no son reales y se alejan de la realidad. Por eso es importante seguir los canales oficiales. Al momento en que se saque un comunicado oficial, bien sea por el consulado venezolano en Aruba o de pronto por también lo que trata la embajada, vamos a dar a conocer la información, pero es importante que también sepan que no pueden dejarse guiar por cualquier mensaje que escuchan a través del WhatsApp. Cambiando de tema, mito o realidad, pues a continuación el Hospital Horacio Oduber nos presenta un segmento sobre lo que trata el cáncer de próstata. True or false? Câncer de próstata sempre tem sintomas não visíveis em seus early stages. False. É para o síntoma não nota visível. De outra palavra, não está sentindo nada. True or false? Gente homem riba 50 anos mestre test regular para câncer de próstata. True. Screening regular está recomendado. Generalmente cerca de gente homem riba 50 e para mim cerca es não que corre mais risco. True or false? Câncer de próstata sempre está riba na impotência ou incontinência. False. Hoje em dia, danke ao tratamento moderno, o efeito não secundário está ser minimalizado e no todo caso de requerir tratamento agressivo. True or false? Única forma para diagnosticar câncer de próstata está por meio de um teste de sangue. False. Teste de sangue é uma forma para screen, mas uma biopsia é necessária para chegar a um diagnóstico definitivo.
Cambiando de tema, estamos en pleno arranque del carnaval número 71 y vamos a tener un gran tipo de actividades, paradas y demás. Pues ante esto el cuerpo policial hace un llamado a los padres de familia y a los líderes de grupo para que estén pendientes, por ejemplo, en las paradas de los niños, de los menores, pero también menores de edad, quizá adolescentes que están participando en las distintas paradas y que de pronto están abusando del alcohol. Como sabemos, estamos en pleno arranque del carnaval número 71 y vamos a tener un carnaval largo que podría ir hasta mediados más o menos del mes de marzo. Entre las tantas paradas que vamos a tener, una de las más gustadas también son las paradas de los niños, en donde muchos niños participan activamente con atuendos, las bandas y demás. Pues ante esto el cuerpo policial de Aruba, especialmente su vocero, la señora Liliana Rasmein, hace un llamado para la conciencia y la responsabilidad de los padres de familia, pero también los líderes de grupo que van a estar también durante estas paradas. No solamente porque sabemos que es un espacio el cual se dedica para que la prevención de los niños sea importantísima, pero también, por ejemplo, las distintas otras paradas donde también pueden asistir algunos jóvenes que son menores de edad. Esto es responsabilidad de los líderes de grupo, pero también de los padres de familia, controlando cuando llegan a casa, por ejemplo, si están en estado de alicoramiento o demás. Sabemos que es importante tener una temporada de carnaval tranquila y en paz, y lo más importante también, tener conciencia con nuestros menores de edad, a pesar de que algunos de ellos ya están en una etapa de la adolescencia. Sin embargo, al ser menores de edad, cae la responsabilidad al padre de familia. Empezamos nuestra ronda internacional en una vía en Cundinamarca, en Colombia, en donde lamentablemente un bus se desvió y allí se fue al abismo. 4 personas por lo menos perdieron la vida y otras 8 resultaron heridas. Las familias miran hacia el vacío, lo que quedó tras el accidente del bus. Este joven llegó hasta el lugar para recuperar parte de las pertenencias de su suegra, una de las víctimas mortales del accidente. Subió la montaña como pudo y aunque no quiso dar declaraciones, nos mostró lo que encontró. Por esta carretera pasó el bus, justo después de la curva cayó al abismo, 70 metros abajo hasta el río Negro. 4 personas perdieron la vida y 8 resultaron heridas. En un terreno tan complejo, el rescate fue maratónico. Ya la comunidad había instalado unas líneas de vida que eran las cuerdas, entonces se trasladaron, se bajaron las tablas, con las tablas y sus arnés. Se ubica al paciente en la tabla con su respectivo arnés para poder protegerlo y poder inmovilizarlo con la ayuda de la comunidad, quienes son los que con fuerza ellos suben los pacientes con las tablas y en ayuda con las líneas de vida que eran las cuerdas. Detrás del accidente hay otra tragedia, la del conductor del bus que iba con sus 2 hijos menores de edad, uno de 10 años que perdió la vida tras el impacto y otro de 16 herido y está aquí en el hospital de Villeta. Su mamá nos contó los hechos. Él iba en la parte de adelante, la direccional no le sirvió. Lo cogió el papá y le dijo al hermanito que no lo soltara. Y entonces ahí fue cuando cogió el bus para abajo en el abismo. Dice que su hijo intentó salvar a su hermanito. Pues él intentó salvar a su hermanito, buscar porque él sí lo escuchó. Él lo escuchó. Intentó ayudarlo. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay en las últimas horas, en donde un sujeto entró a un local comercial y con pistola en mano atentó y robó allá a la persona que estaba encargada. Lo peor del caso es que en la parte de afuera había un policía que no hizo nada. El asalto fue captado por cámaras de videovigilancia. Ocurrió en una estación de servicios ubicada sobre la avenida Vergel Luqueño del barrio Moracué de la ciudad de Luque. El delincuente, a punta de pistola, exigió la entrega de dinero a la cajera alzándose con la suma de 150.000 guaraníes. Increíblemente, un suboficial de policía que estaba frente a la estación de servicios no hizo nada para evitar el asalto ni para detener al delincuente que logró huir tranquilamente. Según el comisario Abel López, jefe de la comisaría 28 de Moracué, el personal a su cargo estaba solo y fue amenazado con ser disparado si reaccionaba, por lo que no hizo nada, aunque el uniformado también estaba armado, siempre según el jefe policial. Y el personal policial que estaba en la zona
estaba en la zona, le avisaron, pero justo este suboficial vino como para interceptarle, ¿verdad? Pero este muchacho, este sujeto le amenazó, según este suboficial le amenazó, le dijo para que no haga nomás nada porque si no le iba a disparar. Cambiando de tema, la Guardia Nacional en Los Ángeles, California, vigila muy de cerca los incendios forestales que han afectado a la comunidad, pues sabemos que son decenas de miles de los afectados que han dejado estos fuertes incendios. Miles de damnificados continúan llegando diariamente a los refugios de la ciudad en busca de todo tipo de ayuda. Si necesitan ropa, si necesitan comida, si necesitan counseling donde le pueden ayudar con lo que está pasando, va a haber muchas diferentes formas de apoyo. Se estima que los daños podrían llegar hasta los 150,000 millones de dólares. Fueron más de 10,000 casas destruidas y muchas no tenían seguro contra incendios. Sí teníamos, pero después ya no nos quisieron renovar lo del fuego y nos querían cobrar $5,000 más. Se estima que entre el 2020 y el 2022 compañías de seguros se negaron a dar cobertura a 2.8 millones de personas que vivían en zonas de riesgo. 500,000 de esas personas se encuentran en zonas con riesgo de incendio. Según la Comisión de Seguros de California, debido a los riesgos que representa el cambio climático y la inflación, compañías de seguros comenzaron a cancelar o a no renovar coberturas de alto riesgo. Estoy usando mi poder de moratoria para detener las cancelaciones y las no renovaciones de seguros. Los propietarios de casas a quienes se les negó renovar la póliza buscarán que las aseguradoras asuman los daños. Estamos poniendo en práctica planes agresivos de reconstrucción. Mi oficina se encargará de hacer este proceso fácil, eliminando la burocracia, para que la gente vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Aquellos sin seguro de vivienda y que pueden comprobar cancelaciones o no renovaciones también estarán incluidos, dijeron las autoridades. La promesa de las deportaciones masivas que prometió el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene en este momento preocupados a muchísimas personas que no tienen sus documentos en orden en los Estados Unidos, pues estas políticas muy seguramente entrarán en mano dura y por ese motivo ellos tienen el miedo. Panamá sigue de cerca los acontecimientos políticos en Venezuela, de donde proviene el mayor número de migrantes que atraviesa el Darién. Ante eventuales cambios en la política migratoria de Estados Unidos, la nación canalera reitera que no tiene ni la capacidad ni la intención de convertirse en un país de acogida. Sí, estamos en conversaciones, por ejemplo, con los hermanos de Costa Rica, porque pudiéramos prever que por los cambios de política en Estados Unidos pudiéramos tener un flujo inverso y estamos teniendo que tener algunas coordinaciones en cierta forma para poder dar respuesta a esa situación. En toda la región existen 2.3 millones de migrantes en situación de vulnerabilidad, de un total de 20 millones de desplazados por diferentes razones, según la plataforma R4B. Creen que no hay condiciones para que disminuya este número. Es exactamente evitar y solucionar los conflictos que generan este desplazamiento, ¿no? O sea, si los países donde estas personas viven no ofrecen condiciones para que ellas sigan viviendo ahí, seguramente van a ser forzadas a salir de sus hogares, de sus comunidades y buscar oportunidades en otros lugares. Nos vamos ahora a Colombia, específicamente al norte de Santander, en donde muchas personas que son cultivadores en este momento están muy preocupados debido a las bajas temperaturas que han dañado sus cultivos. Todo esto ha quedado literalmente congelado. Buenas tardes. Lo que está ocurriendo en norte de Santander es que las temperaturas han descendido por debajo de los 3 grados y esto termina congelando los surtidores de agua, de los cuales dependen los cultivos como fresa, papa y algunos pastizales. Más de 1.000 campesinos, que representan el 70% de los municipios de Silos, Mutisco, Acaco, Taichitagá, además de Pamplona, se están viendo afectados. En estos últimos días, a raíz de las heladas, se han visto pérdidas multimillonarias, por así decirlo, porque nos recibió el año con bajas temperaturas. Estamos hablando de promedios de 3 grados en los picos altos, y esto ha hecho que cultivos de fresa, de papa, arveja y de las diferentes hortalizas se hayan congelado. De esta manera no se puede llevar a cosecha y de esta manera pues se pierden los ingresos de muchos productores.
La provincia de Soto Norte y García Rovira también se están viendo comprometidas en medio de esta problemática. Y es que más del 30% de estos cultivadores en esta región dependen de los préstamos bancarios y cada vez que pierden cultivos se quedan sin dinero para invertir nuevamente en más cultivos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué está impulsando el aumento de la demencia? Abuelitos recrean una escena de Cenicienta. Pucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi tera van unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y crianza, se estar aportando, cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Download Aruba Health App para mi team control riba mi salud. Así mi vida más fácil. Aruba Health App, abstract digital via app con mi doctor Dicas. Download the app para mi salud. Hay consejo de viajar de mis síntomas via app. Aruba Health App, mi salud de mi manto día. Aruba Health App, más control y goza mi vida. Aruba Health App, un mejor cuido, un mejor salud. Mi salud de mi mano. Aruba Health App. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según distintos estudios, las personas cuando llegan a una cierta edad empiezan a sufrir de la demencia. Sin embargo, ¿cuáles son las causas? Y también según los estudios, algunas situaciones podrían también alterar mucho más esta demencia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una enfermedad del cerebro que conduce al deterioro mental. Si bien la demencia es normalmente diagnosticada en adultos mayores, los expertos dicen que esta no es una parte normal del envejecimiento. Aún así, un nuevo estudio proyecta que para el año 2060, más de 2 de cada 5, o el 42% de los adultos mayores de 55 años en Estados Unidos desarrollarán demencia en sus últimos años. Mi reacción a ese número fue, de ninguna manera, eso no está bien. Michael Feng es el autor principal del estudio publicado en la revista Nature Medicine. A pesar de su incredulidad, dice que los investigadores continuaron calculando los números con el mismo resultado. Es impactante, ya que sus proyecciones de riesgo de demencia son el doble de altas en comparación a estudios anteriores, estimando que para el año 2060, alrededor de 1 millón de personas al año serán diagnosticadas con demencia. La generación de los baby boomers está llegando a una edad en la que la demencia es mucho más común y se trata de un grupo grande de personas. Por lo tanto, el envejecimiento del país es el factor principal impulsando las proyecciones. Feng dice que la tendencia puede cambiar con cambios en políticas a nivel nacional dirigidas a la prevención y detección temprana, pero dice que también depende de cada persona. Si llevas un estilo de vida saludable durante los 30, los 40 y los 50 años y lo mantienes así a lo largo del tiempo, cuando llegues a las últimas etapas de tu vida, tus probabilidades de desarrollar demencia se reducirán sustancialmente. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este momento milagroso que ocurrió en el Brasil. Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo pierde el control y allí va a parar a unos bultos donde un hombre y su hija se salvaron de
Cámaras de seguridad de una tienda en Brasil captaron el momento en el que un padre y su hija se salvaron de ser atropellados por un automóvil. La escena, que se registró recientemente, se calificó como un golpe de suerte y se viralizó en internet. Allí se ve como un padre e hija se encuentran saliendo de un establecimiento cuando el hombre se percató de que había una moneda en el piso. Ambos se agacharon a recogerla. Segundos después se ve que un automóvil sale allí corriendo por la carretera y se estrella en contra de unos bultos de arena que habían al otro lado de la vía. Impactado, el padre revisó a la niña y luego se fue corriendo a auxiliar a los pasajeros del carro. Por el momento no se tiene más información sobre el estado de las víctimas de este accidente. Y a continuación les mostramos los mejores momentos de lo que se vivió en la edición número 25 de la carrera de Run and Walk Urataca por parte de CMB. También felicitaciones no solamente al equipo de CMB por una vez más tener esta tremenda carrera, pero también a todos los participantes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Para mañana viernes 17 de enero tienen la posibilidad de ganarse 600.000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 300.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un acumulado total de 900.000 florines con el Mini Mega y su Mega Plus para mañana viernes. Pasen a su revendedor favorito, pidan su Mini Mega para que también estén en juego. No se les olvide que también Loto 5 para este sábado podrán ganar el acumulado de 220.000 florines. Y vean a esta mujer que en redes sociales se ha viralizado por lo largo de sus uñas, pues ella no solamente las tiene bastante largas, sino también lo que ha recreado para pintarlas. En redes sociales se puede ver muchas imágenes y estas se han vuelto viral y es la historia de Mariah, una artista y creadora de contenido. Ella hace uñas de 14 pulgadas y enseña por medio de sus videos cómo obtenerlas, pero lo llevó a otro nivel y se ha vuelto reconocida. Y es que en las últimas semanas la TikToker se ha vuelto tendencia y ha circulado por medios de comunicación y otros perfiles, puesto que está experimentando con uñas que son largas más que su torso. ¿Cómo hace para ir al baño? Es una de las preguntas que le hace y ella en su cuenta de TikTok decidió subir un video solucionando dudas de sus seguidores y explicó que tiene 156 accesorios en estas, además de que miden 1.20 metros. En primer lugar, dijo que sus uñas no le pesan y ahora que se acostumbró puesto que los dedos van ganando fuerza. Adicionalmente señaló que puede cuidar a sus 4 hijos, incluyendo un bebé recién nacido, y que por esto sabe que puede hacer todo con ellas. Sobre la pregunta que todos hacen para ir al baño, por ejemplo, ella respondió: usa bidet o le pide ayuda a su hermana por si hace algún desastre. Adicionalmente le mostró que lava con agua y jabón y un cepillo cuando se ensucia por cualquiera de las tareas que hace en su diario vivir. Vean a este hombre que improvisa citas en los trenes, pues las damas que lo acompañan allí pues quedan totalmente desconcertadas de ese momento especial. Un video que muestra a un hombre organizando cenas improvisadas con pasajeras en un tren de larga distancia ha captado la atención de millones de usuarios. El hombre estadounidense lleva consigo todos los elementos necesarios para crear un ambiente íntimo y sorprendente durante el trayecto. Las reacciones de las mujeres que inicialmente muestran desconcierto y terminan transformándose en risa y disfrute, lo que ha generado un fenómeno viral en internet. Uno de los videos más populares de esta peculiar iniciativa tiene más de 110
10 millones de reproducciones. Esto refleja el impacto que estas interacciones espontáneas están teniendo. Según la publicación, el hombre busca sorprender y también crear un momento único y memorable para las pasajeras que participan en estas cenas improvisadas. Y los dejo con este emotivo video, pues la celebración de aniversario número 82 de unos abuelitos que tienen muchísimos años juntos y que se demuestran su amor. Utilizaron la temática de Disney. El amor de Elton y Betty trascendió generaciones y fronteras. El año pasado esta pareja californiana celebró su aniversario número 82 de bodas, algo que pocos alcanzan, seguido por el cumpleaños número 100 de Betty en diciembre. Según informó People, la familia organizó una celebración especial con temática de Disney en la que Elton, de 103 años, sorprendió a su esposa con un baile al ritmo de una canción, utilizado a un andador diseño también especial para la ocasión. Este conmovedor momento fue capturado e inspiró a miles en las redes sociales. La historia de ellos se remonta al año 1930, cuando ambos eran estadounidenses, pues allí se juraron amor eterno y sí que lo han hecho. Pues ahora estas imágenes se han viralizado en donde se ve a ella vestida con un traje especial de princesa como Cenicienta y él también como todo un príncipe. Esto demuestra que el amor eterno sí se puede realizar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.